Bien, estamos de regreso. Si fueras presidente de la República, ¿qué harías para resolver la actual crisis de inseguridad y violencia en el país? Esa es la pregunta central que el denominado Foro Nacional, la Seguridad Pública que a México le urge, habrá de llevarse a cabo próximamente 26 y 27 de febrero en la Ciudad de México. Convoca Jesús Alberto Capella, quien es el coordinador ejecutivo de este foro y actualmente comisionado de Seguridad Pública en nuestro estado. Todo esto como consecuencia, Jesús, bienvenido aquí a Capital FM. Entiendo yo de esa charla de origen con Carlos Marín, en donde tus declaraciones, bueno, pues nos pusieron a todos a la expectativa en torno al incremento de la violencia durante 2018 que tú augurabas. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Efectivamente, hay una enorme preocupación en términos de la realidad que está viviendo el país. Hay esfuerzos y estrategias que dan resultados que pareciera son temporales y además insuficientes. Y lamentablemente hemos padecido por muchos años, por décadas en México, de una ausencia de institucionalidad y de continuidad en estrategias en materia de seguridad ciudadana. Lo vivimos nosotros todos los días. Tenemos que sujetarnos a los marcos de carácter legal que el Congreso, en decisiones a veces muy poco entendibles, toma decisiones que nos obligan a sujetarnos a ciertas reglas del juego que se distan mucho de ser lo que se requiere en base a la realidad que vive la sociedad. México está viviendo una realidad violenta, de una fragmentación de grupos importantes criminales. Antes había una línea vertical de control de los grupos criminales, el que salía de ella pagaba las consecuencias. Ahora no, ahora hay un conflicto y una fragmentación y una verticalidad en los grupos delincuenciales, y como consecuencia, bueno, pues eso complica y provoca un reto mayor a las instituciones, a las fuerzas del orden, a las policías preventivas y a las que procuran justicia y al Poder Judicial, y empiezas a ver una serie de realidades lamentables, personajes que representan instituciones que eran intocables en términos de su tranquilidad y seguridad personal. Ahora ves empresarios, alcaldes, regidores, funcionarios federales, defensores de derechos humanos, sacerdotes o periodistas siendo las víctimas de ese nivel de violencia y perdiendo la vida en manos de grupos delictivos. Entonces eso te da una tendencia de que las cosas pues evidentemente se han complicado y hay que atender el fenómeno. Entonces tuve la oportunidad, después de esa entrevista que fue en mayo del año pasado, que fue con Feria, sí, donde fui atacado y criticado principalmente por actores políticos, diputados, senadores, el rector de la UNAM, diciendo que era el jinete del apocalipsis y que ave mal agüero, bla, bla, bla. Entonces, lamentablemente, a diferencia de la visión de ellos, pues la mía es del campo de batalla, ¿no? Y la mía tiene una sensibilidad de tener contacto prácticamente con todos mis colegas a lo largo y ancho de la República Mexicana y de conocer en lo cortito lo que verdaderamente piensan y que por matices y por disciplina política o institucional pues no se atreven a decirlo públicamente. Claro. Y padecer de esas limitantes en la actuación, que a fin de cuentas es el fondo del tema. Sí, y aquí en este caso de Morelos, donde he tenido mucha suerte que el gobernador nos permite esa posibilidad de decir lo que pensamos cuando tiene la solidez, ¿no? Y se hace con respeto. Y eso pues ha permitido en ese diálogo abierto pues tener una realidad un tanto distinta en Morelos. Y en ese marco nos invitaron un grupo bancario muy importante a una reunión anual que tiene con empresarios. Son 1,200 empresarios los que forman parte del consejo de este banco. Y fuimos a dar una plática del tema de seguridad y de la estrategia, el paradigma que se ha implementado en Morelos, que ha tenido resultados positivos en algunos rubros, que falta evidentemente pulirlo y darle mayores herramientas para que sea mucho más eficiente,
pero que ha logrado, gracias a ello, pues desaparecer un fenómeno importante que tiene que ver con el secuestro, que era lo que más preocupaba a la sociedad morelense hace 4 años, y que de alguna manera ha cambiado y que trae retos que tienen que ver con delitos patrimoniales y otras circunstancias, pero ese poderío y ese control que el crimen organizado de manera silenciosa, pero pues que era un secreto a voces entre la sociedad de Morelos tenía en la década pasada, bueno, pues ha cambiado de manera radical porque los estamos combatiendo, sean del grupo delictivo que sean, eso no importa, ¿no? El que transgrede la ley tiene que pagar las consecuencias. Y esa realidad, bueno, la planteamos con este grupo de empresarios y me llamó mucho la atención que al concluir mi conferencia, que se dio en 2 etapas, una con 600 empresarios y después 15 días después con otros 600, cuando salía, pues no terminaba yo de salir porque se acercaban de todas partes de la República para decirme, oiga, nosotros en tal parte estamos sufriendo las consecuencias, en esta parte también, que díganos qué hacer. Le dije, bueno, pues es que yo no puedo decirles qué hacer, ¿no? Finalmente cada gobernador responsable y conoce la realidad del estado que gobierna. Y surgió ahí la iniciativa de crear un foro nacional inédito, porque trae una diferencia importante en relación a los foros a los que he acudido yo por muchos años, porque aquí de una vez por todas lo que yo estoy planteando es una pregunta retadora. Es, si fueras presidente de México, ¿cómo resolverías el problema de violencia e inseguridad que vive el país? Vas a dividir en paneles el tema, ¿verdad? Así es. Y hicimos una lista, un grupo técnico de funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, académicos, analistas del tema, los que consideramos más destacados. Uh-huh. Y les estamos haciendo esa pregunta, dividido también en 5 mesas temáticas, una de ellas de desarrollo social, qué tan importante es para la seguridad pública, el tema de el nuevo sistema de justicia penal. Dice, ¿qué harías para reconstruir el tejido social como base para transformar la seguridad? Es el primer panel. Hablas en el segundo, ¿qué harías para mejorar la actuación de las corporaciones policíacas dentro del nuevo sistema judicial penal acusatorio? Uh-huh. Después dices en el tercero, ¿qué requieres para establecer un nuevo diseño de seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno? ¿Cómo harías, es el cuarto panel, cómo harías para que prevalezcan los derechos humanos para el actual de los policías? Así es. Y el quinto y último, ¿qué opinas de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? Son 5 planteamientos, comisionado, que lógicamente traerán N cantidad de subtemas, pero que se requiere de una conclusión. ¿Ese es el objetivo? El objetivo es ese, Teodoro, muy concreto. En cada uno de esos paneles, que son temas que se han discutido por muchos años en este país, encontrarás una cantidad de propuestas impresionantes. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a estos importantes activistas, académicos, funcionarios públicos es, tú eres la persona de mayor influencia en el gobierno federal de este país, que es el presidente de la República. ¿Cómo le entras a resolver el tema? Uh-huh. Las conclusiones y las coincidencias de las conclusiones se van a documentar para entregárselas a los candidatos presidenciales. Porque la preocupación principal que ha surgido es, por lo menos en este periodo de llamada precampaña, hay una crítica de la ausencia de una política sólida en el tema. Algunos plantearon un decálogo, otros 6 puntos, otros una estrategia, pero consideramos que se sigue quedando corta en función del enorme reto que tiene el tema de seguridad, que es mucho mayor que había en el 2012 y mucho mayor que en el 2006 y dimensionalmente mayor que en el año 2000. Gracias, comisionado. Buenos días. Buenos días. En el sexenio de Lázaro Cárdenas se creó el Departamento de Investigación Político y Social. Uh-huh. Después se creó la Dirección Federal de Seguridad. Luego se convirtió en CISEN. Uh-huh. Después, con el gobierno de Vicente Fox, crearon la Secretaría de Seguridad Pública, uh-huh, con Alejandro Hertz Manero. Es correcto. Luego, Genaro García Luna creó la Agencia Federal de Investigación y él mismo la desaparece para volverse secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Luego la vuelven a involucrar ya con la Secretaría de Gobernación, las tareas de la Seguridad Pública Federal. ¿A dónde quiero llegar con ese planteamiento? Los sexenios, los gobiernos y los colores partidistas le están moviendo. Crean y desaparecen instituciones
y creo que es por ahí donde se ha venido haciendo los vacíos, porque no se tiene inteligencia. Unos criticaron que se desapareciera el servicio secreto, otros dicen que era un instrumento de opresión política. Yo quisiera conocer la opinión del comisionado estatal de seguridad sobre qué piensa sobre las instituciones de inteligencia, que creo, me parece, son fundamentales en cualquier país y en cualquier gobierno. Qué buena pregunta, te felicito, y sobre todo la narrativa de la historia de los cambios institucionales absurdos que hemos tenido en nuestro país. La Agencia de Investigación Criminal sigue funcionando, la que creó Genaro García Luna. Sí. Esa dependía de PGR. Sí. Luego él brinca de PGR a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y convierte una Secretaría de Seguridad Pública la más poderosa que ha tenido este país en su tiempo, al grado de que le generó temor a los políticos que llegan a tomar el poder en el año 2012, y la cambian sustancialmente y la someten a quien tenía como responsabilidad velar por los intereses de la política interna del país, lo cual evidentemente era peligroso, porque no conozco yo un solo político que no caiga en la seducción de querer utilizar el tema de seguridad para otros fines, ¿no? Entonces, esa parte es peligrosa, y finalmente el resultado se dio. Otro matiz interesante es que ahora no vamos a fortalecer a policías federales, ahora vamos a crear una gendarmería. Eso. Entonces vas y reinventas en el 2012 otra estrategia y otra política, la vendes en campaña, y luego te preguntas si where's the beef, ¿no? O sea, ¿y ahora? ¿Dónde está la gendarmería? Sí, ¿dónde está, no? Creo que ha funcionado, son 5,000 elementos, pero no con la visión que se planteó, porque yo me acuerdo con la relación afortunada que tenemos con el general Naranjo de Colombia, que es quien planteó esa posibilidad, que el objetivo no era tener 5,000 gendarmes, el objetivo era tener 40,000. Y ir transformando y modificando la realidad de la Policía Federal por algunos temas de distorsiones que por mucho tiempo se dieron. Entonces, yo comparto esa enorme inquietud. Las áreas de inteligencia son fundamentales para mantener la estabilidad democrática, la paz y tranquilidad de una nación, de cualquiera que sea. Si tú revisas el presupuesto que reciben las agencias en sus diferentes matices en Estados Unidos, el FBI, la DEA, en el tema de combate a la CIA, etcétera, etcétera, es enorme. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera permite evitar tragedias que en algunos casos pues han fallado y han provocado niveles importantes, particularmente con el terrorismo en aquel lugar. Y a mí me preocupa mucho ese escándalo que generan y esa idea de desaparecer las áreas federales. Desaparecieron en el gobierno parcialmente de Vicente Fox. La pregunta, quienes sabemos un poquito este tema, no fue en el 2006 cuando se empezó a gestar el poderío del crimen organizado en el país. Correcto. Por la ausencia de un combate real y frontal y de información de inteligencia. Entonces, es triste. La principal, ahora sí que bandera que hace algún tiempo, ya algunos meses, par de años, ha tomado tu servidor y que creo que lo voy a hacer hasta que sea posible, es arrancarle a la política partidista el tema de la seguridad pública y crear y buscar la manera de convencer a la sociedad que presiona a los tomadores de decisiones en este país para que el tema de la seguridad de los ciudadanos no sea un tema de debate político partidista, que sea un tema de profesionalización, de continuidad, de institucionalidad, en donde quien venga a gobernar no llegue y trastorne en 180 grados lo que se haya logrado anteriormente, porque el gobierno anterior era opositor a su partido político, entonces ahora hay que hacer las cosas distintas. Fíjate las contradicciones, digo, no quiero ser localista ni tampoco focalizar las cosas. Escuchas y viene el candidato Andrés Manuel a Morelos y dice: yo voy a promover el tema del mando único, y el mando único va a ser el tema. Entonces agarro yo la nota y digo, a ver, lo quiero escuchar yo, ¿no? Sí. Y me llevan de lado y me dice: sí, yo voy por el tema del mando único a nivel nacional, para poder combatir y crear una institución vertical, sólida, que pueda combatir el tema de la delincuencia. Y dice, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Finalmente nos está legitimando quien tiene muchas posibilidades de gobernar, porque ya se dio cuenta que es la única manera en que va a resolver esto. O sea, ya se dio cuenta de lo que Graco Ramírez se dio cuenta hace 6 años. Era la única forma. Entonces, es música para nuestros oídos, que bueno, a mí me da un tema esperanzador, ¿no? La posibilidad de que así sea. La semana pasada, el alcalde de Cuernavaca, posible candidato a gobernador, dice lo contrario. Y dice: yo voy en contra del mando único. Y voy a reventar esto, Es muy preocupante porque ese nivel de ignorancia de la realidad institucional
ese nivel de ignorancia del poderío del crimen organizado afecta muchísimo. Yo respeto mucho los comentarios, a veces me quedo callado ante tanta cosa absurda que escucho, y escuchaba yo de manera respetuosa, pues yo soy católico y pues evidentemente tengo un respeto a las autoridades de esta institución religiosa, y escuchaba un audio del obispo diciendo una serie de cosas del caso de Morelos y del país, ¿no? Diciendo, 85 bandas, hay 85 bandas, 80 operan. Es un error, en México no hay 85 bandas, hay cientos, probablemente miles de bandas operando, no 85. En Morelos no operan 85 o 80 bandas. En Morelos deben operar no más de 4 grupos criminales importantes y una serie de grupitos dedicados a la delincuencia común, de robos, etcétera, etcétera, no bandas sofisticadas. En Morelos hemos estado buscando la consolidación de una estrategia que tiene que ir de la mano con la sociedad, pero qué difícil es recuperar la confianza en el ciudadano cuando el ex titular de Seguridad Pública del Estado fue detenido por sus vínculos con los Beltrán Leiva. Qué difícil ha de ser, obviamente, para el ciudadano creer en instituciones cuando vio a cerca de 250 mandos policiales, y no solamente eso, sino a gobernadores, alcaldes, regidores involucrados directamente y de la mano y abrazados de la Barbie y abrazados del indio, y qué difícil ha de ser. Entonces, evidentemente para nosotros no iba a ser un tema sencillo, pero a diferencia, y creo que lo ha dicho mucho el gobernador, lo subraya. A mí me sorprendía que estuviera subrayando un tema que pues para mí, viniendo del norte, era automático, ¿no? Aquí la autoridad policíaca no está vinculada con, y se ha demostrado, ¿no?, que vamos avanzando. Son pocos los funcionarios tan amenazados por la delincuencia organizada como su servidor, porque le hemos pegado a todo el mundo. Radicamos el tema de los Guerreros Unidos en Jutepec con apoyo de la Policía Federal. Le entramos de manera nosotros con el liderazgo contundente a erradicar el tema del carrete en el sur del estado. Lo hemos desmantelado un 85%. Se alineó con otro grupo criminal, probablemente el de Sinaloa, y este año inició queriendo recuperar obviamente la plaza, y es el nivel de violencia que hemos experimentado. Un tipo apodado el Ray en el oriente del estado quiso tomar el control de la Guajolota con apoyo del Cartel de Jalisco. Luego hay expresiones del Cartel de Jalisco también en Xochitepec, en Temisco, con otros actores delincuenciales, pero los identificamos, los exhibimos y los combatimos. Y yo estoy cierto que con esa transparencia, evidentemente mandamos un mensaje de mayor, un mensaje de confiabilidad y de una profunda honestidad en el tema del combate al crimen organizado. Y por eso seguimos aquí. Es increíble que gente de fuera venga a reconocer el esfuerzo de Morelos y sean los propios morelenses o una parte de ellos quienes sean los críticos más agudos de lo que se está haciendo. Pero yo les pregunto cómo convencer a la señora Wallace a que las cosas han cambiado si ella trajera números distintos, ¿no? Arturo Aguirre. Sí, señor comisionado, hace rato habló usted de la seducción del poder. ¿A usted le seduce ser secretario de Seguridad Pública Nacional? A mí me encantaría servir a mi patria en una posición en la que he analizado por muchos años como esa, y darle un toque distinto y una visión distinta al tema, en donde creo yo habría una contribución diferente, y claro que me encantaría, que es un tema factible o posible, quién sabe, que encuentres una química con tu jefe o tus jefes, pues también quién sabe, ¿no? Aquí afortunadamente había una química con el gobernador Graco Ramírez, ha sido determinante, se ha aventado con todo en el tema de recuperar la paz y tranquilidad, y es difícil encontrar un jefe como ese. Ya ha tenido las experiencias buenas y malas. En Tijuana mi último jefe era con una característica similar a la de Graco Ramírez, el anterior no, que me fue con feria. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver con la verdadera política de combatir a la delincuencia. Hay muchos colegas míos en muchas entidades federativas que no tienen la suerte de su servidor y andan pariendo chayotes, porque su jefe no los apoya y porque les dice, la bronca es tuya, si te metes con el crimen, tú sabrás cómo le haces, ¿no? Entonces, y hasta ahí. Entonces, y muchos actores también, tomadores de decisiones importantes, con ese estúpido paradigma de que hay que negociar con ellos. Hay que decirles que no le llevamos como el estúpido paradigma que se vivió del 2000 al 2006, del 2006 al 2012, que a mucha gente en Morelos ya se le olvidó, y que pues evidentemente es lo más peligroso. O sea, ¿qué más puede haber que el gobernador diciéndole a sus funcionarios que siguen de él
no te metas con este grupo delictivo, porque ya me prometieron que si no nos metemos con ellos no se meten con nosotros y además nos van a ayudar a limpiar la plaza. Lunes 26 y 27 de febrero, martes, tendrá verificativo este importantísimo Foro Nacional a Seguridad Pública que a México le urge. ¿Es abierta la convocatoria, Jesús, o cerrada a los ponentes? No, es abierta la convocatoria. Tenemos espacio para 300 personas que puedan participar como público en el foro. Yo considero que es un evento que va a ser un parteaguas en el tema de la seguridad en el país. Por el matiz que se le está dando, y ojalá nos puedan acompañar. Foro Nacional por la Seguridad es una página que se ha abierto. ¿Foro Nacional? Foro Nacional Seguridad, hay un hashtag también ahí vienen los datos, los números de teléfono, el correo electrónico en el cual pueden confirmar su asistencia. Sí es importante que se registren antes, porque si no se registran antes, pues no va a haber acceso. Estamos revisando evidentemente la cantidad de personas que van a ir y pues tenemos que tener cuidado ahí con esa parte. Y el foro lo va a inaugurar los empresarios que están promoviendo este tema, la Asociación de Empresarios de Baja California. Va a estar, que es el grupo empresarial más importante allá en mi tierra. Va a estar el licenciado Raimundo Arnaiz Rosas, Gamboa, quien es el presidente de este grupo de empresarios que ha formado Tijuana y Baja California. Y en el caso de Morelos, el grupo Los 19, que encabeza Francisco Bernot. Entonces Pancho Bernot va a estar en la inauguración junto con el licenciado Arnaiz. Está confirmada Patricia Bugarín, la Coordinadora Nacional Antisecuestros, y quien va a dar el banderazo de inicio es el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien va a estar en el acto inaugural también y probablemente se quede, ¿no? Es un cuate muy preparado, un personaje muy preparado. Es mi cuate, pues, pero es un personaje muy preparado en términos de la seguridad pública, y es uno de los mejores funcionarios, de los que más admiro yo por la experiencia que tiene en muchas áreas de seguridad. No veo tu nombre en las mesas de trabajo, Jesús. Yo voy a dar mi discurso al inicio y yo soy el responsable de las conclusiones, entonces yo voy a dar las conclusiones al final. Yo traigo mi paradigma, lo quiero retar también, quiero escucharlos, porque la pregunta surge de tu servidor: si fueras presidente de México, ¿cómo resolverías el problema de violencia? ¿En cuándo y cómo se entregará el documento a los candidatos? Mira, la idea era hacerlo en una cena el 27, pero estamos modificando la situación por temas de agenda y por cuestiones técnicas también. Es muy complicado en 5 horas sacar las conclusiones. Entonces vamos a esperar un momento oportuno para hacer una convocatoria con medios de comunicación y entregarles el resultado de las conclusiones. Conclusiones serán públicas y entonces harán llegar a las candidaturas. Totalmente. Pues lo importante es que lo que vamos a presentar se socialice y se legitime, ¿no? Si no lo socializas y lo legitimas socialmente, no tiene sentido. Creo que hay cosas positivas. He escuchado propuestas aquel que dice hay que perseguir los activos del dinero sucio, ¿no? De los delincuentes para quitarles. Esa es una muy buena idea. Pero es una idea de una piececita de un rompecabezas, que evidentemente no te va a dar la imagen del rompecabezas, necesitas más cosas todavía, ¿no? Hay otros que proponen otras partes del tema, pero no he escuchado a nadie hablar de lo que nos trae vueltos locos a todos los funcionarios de seguridad, que es el nuevo sistema de justicia penal y las adecuaciones que se le tienen que dar al mismo. No tienen idea. Voy a anunciar hoy en la tarde, las detenciones de esta semana son impresionantes. Pero lo más impresionante es que esos hijos de su Pink Floyd ya los habíamos agarrado anteriormente. Y salieron. No, y salieron a los meses, entonces es una verdadera crisis de impunidad que estamos viviendo en México y no se le está poniendo un alto. Piensan que yo critico al Poder Judicial, no. Yo voy de la mano con el Poder Judicial respetando obviamente sus decisiones. Entiendo que la ley los obliga a tomar ciertas decisiones y pues ellos también quedan mal. Pero es lo más absurdo que he visto yo en mi vida en términos de una reforma que nos está afectando profundamente. Y las mentadas de madre, Teodoro, son para nosotros. La gente dice es que la policía no hace nada. Espérate, pues sí lo hacemos, los detenemos. Y entonces es tan sofisticado el tema de la justicia penal que el ciudadano de a pie pues no tiene por qué saber con exactitud qué le toca a cada quien, ¿no? Entonces hay esa crítica, la cual evidentemente me allano en términos del resultado final.
Obviamente me justifico en términos de que pues no somos autónomos, ¿qué más quisiera yo? ¿verdad? Claro. Pero no es así. Vivimos en un país democrático con instituciones democráticas y que tienen que adaptarse a lo que establecen las leyes y la Constitución. Entonces, esa es la parte complicada. Yo considero que no estamos en el escenario ideal totalmente satisfactorio en Morelos, pero sí dista de ser muy diferente la realidad que viven nuestros vecinos en términos del combate a la delincuencia. Aquí vamos avanzando, no nos quedamos cruzados de brazos. En muchos lugares ya por la transición de gobiernos ya bajaron los alerones, ya no quieren broncas, ya no quieren saber nada de la delincuencia organizada porque pues es incierto, ¿no? O sea, lo único que me queda claro es que el 1 de octubre pues yo estoy como ciudadano y bueno, por lo menos tranquilo en mi conciencia de todo el esfuerzo que se hizo, evidentemente con la preocupación de que faltó todavía mucho por hacer, y viendo ahora, ya regresándome a las tribunas, viendo los toros desde arriba, ¿no? Lo que sí me preocupa, y se los digo con una profunda preocupación, es el tema que no veo una visión lógica de quienes pudieran venir a gobernar este estado en términos de darle continuidad al proceso y atacando pues al rey feo, ¿no? Entonces pégale a la seguridad, no reconoce lo que se ha hecho, todo está mal, todo está de la fregada, y hay que cambiar todo, ¿no? Y la maña pues frotándose las manos, claro, esperando que ya se vayan estos hijos de la fregada que nos han hecho la vida imposible en los últimos 5 años, y que vengan probablemente algunos ignorantes a encabezar este esfuerzo, y ahí va a ser nuevamente nuestra recuperación. ¿Quién va a pagar las consecuencias? El ciudadano. Jesús Alberto Capella, muy atentos a este foro y a sus conclusiones. Gracias por darte el tiempo y acudir aquí mismo con esta mesa de trabajo en Capital FM. Que tengas buen día. Muchas gracias, buen día. Y atentos al mensaje que vas a enviar por la tarde. Muchas gracias. Pausa y volvemos.